La Sala de la Lectura y la Ciencia presentan Hojeando Ando, pequeñas cápsulas de literatura y ciencia para llevar. En esta ocasión te presentamos un fragmento del libro El lobo estepario, de Hermann Hesse. Érase una vez un individuo de nombre Harry, llamado el lobo estepario. Andaba en 2 pies, llevaba vestidos y era un hombre. Pero en el fondo era, en verdad, un lobo estepario. Había aprendido mucho de lo que las personas con buen entendimiento pueden aprender, y era un hombre bastante inteligente. Pero lo que no había aprendido era una cosa: a estar satisfecho de sí mismo y de su vida. Esto no pudo conseguirlo. ¿Acaso ello proviniera de que en el fondo de su corazón sabía, o creía saber en todo momento, que no era realmente un humano, sino un lobo de la estepa? Que discutan los inteligentes acerca de si era en realidad un lobo, si en alguna ocasión, acaso antes de su nacimiento ya, había sido convertido por arte de encantamiento de lobo en hombre, o si había nacido desde luego hombre, pero dotado de alma de un lobo estepario y poseído o dominado por ella, o por último, si esta creencia de ser un lobo no era más que un producto de su imaginación o de un estado patológico. No dejaría de ser posible, por ejemplo, que este hombre en su niñez hubiera sido acaso fiero e indómito y desordenado, que sus educadores hubiesen tratado de matar en él a la bestia y precisamente por eso hubieran hecho arraigar en su imaginación la idea de que, en efecto, era realmente una bestia, cubierta solo de una tenue funda de educación y sentido humano. Mucho e interesante podría decirse de esto y hasta escribir libros sobre el particular, pero con ello no se prestaría servicio alguno al lobo estepario, pues para él era completamente indiferente que el lobo se hubiera introducido en su persona por arte de magia o a fuerza de golpes, o que se tratara solo de una fantasía de su espíritu. Lo que los demás pudieran pensar de todo esto, y hasta lo que él mismo de ello pensara, no tenía valor para el propio interesado. No conseguiría de ningún modo ahuyentar al lobo de su persona. El lobo estepario tenía, por consiguiente, 2 naturalezas, una humana y otra lobuna. Ese era su sino, y puede ser también que ese sino no sea tan singular y raro. Se han visto ya muchos hombres que dentro de sí tenían no poco de perro, de zorro, de pez o de serpiente, sin que por eso hubiesen tenido mayores dificultades en la vida. En esta clase de personas vivían el hombre y el zorro, o el hombre y el pez, el uno junto al otro, y ninguno de los dos hacía daño a su compañero. Es más, se ayudaban mutuamente. Y en muchos hombres que han hecho buena carrera y son envidiosos, fue más el zorro o el mono que el hombre quien hizo su fortuna. Esto lo sabe todo el mundo. En Harry, por el contrario, era otra cosa. En él no corría el hombre y el lobo paralelamente, y mucho menos se prestaba a mutua ayuda, sino que estaban en odio constante y mortal, y cada uno vivía exclusivamente para martirio del otro. Y cuando 2 son enemigos mortales y están dentro de una misma sangre y de una misma alma, entonces resulta una vida imposible. Pero en fin, cada uno tiene su suerte y fácil no es ninguna. Ahora bien, a nuestro lobo estepario le ocurría, como a todos los seres mixtos, que, en cuanto a su sentimiento, vivía naturalmente unas veces como lobo, otras como hombre, pero que cuando era lobo, el hombre en su interior estaba siempre en acecho, observando, enjuiciando y criticando. Y en las épocas en las que era hombre, hacía el lobo otro tanto. Por ejemplo, cuando Harry en su calidad de hombre tenía un bello pensamiento, o experimentaba una sensación noble y delicada, o ejecutaba una de las buenas acciones, entonces el lobo que llevaba dentro enseñaba los dientes, se reía y le mostraba con sangriento sarcasmo cuán ridícula le resultaba toda esa distinguida farsa a un lobo de la estepa, a un lobo que en su corazón tenía perfecta conciencia de lo que le sentaba bien, que era trotar solitario por las estepas,
beber a rato sangre o cazar una loba. Y desde el punto de vista del lobo, toda acción humana tenía entonces que resultar horriblemente cómica y absurda, estúpida y vana. Pero exactamente lo mismo ocurría cuando Harry se sentía lobo, y obraba como tal, cuando le enseñaba los dientes a los demás, cuando respiraba odio y enemigo terrible hacia todos los hombres y sus maneras y costumbres mentidas y desnaturalizadas. Entonces era cuando se ponía en acecho en él precisamente la parte de hombre que llevaba. Lo llamaba animal y bestia, y le echaba a perder y le corrompía toda la satisfacción en su esencia de lobo, simple, salvaje y llena de salud. El lobo estepario es el título de una de las novelas más importantes y reconocidas de Hermann Hesse, la cual combina el estilo autobiográfico con algunos elementos de fantasía. El libro es en gran parte un reflejo de la profunda crisis espiritual que sufrió Hesse en la década de 1920, mientras retrata la división del protagonista entre su humanidad y su lobuna apariencia huraña, su agresividad y su desarraigo. La novela se convirtió en un éxito internacional, a pesar de que Hesse demandó posteriormente que el libro fue mal interpretado en gran medida. La narrativa de la novela se basa en los manuscritos, creados por el propio protagonista, Harry Harley. En la sección introductoria son presentados al lector por un conocido de Haller. En el avance, estos narran la peculiar vida del protagonista, es decir, la compleja problemática que lo atormenta y aspectos relevantes sobre su difícil relación con el mundo y consigo mismo.